Uno de los dichos más famosos en todos los deportes es que los estilos hacen las peleas, y en las finales de la NBA de este año los estilos son bastante sencillos y simplistas. Por un lado tienes a Boston, un gran equipo defensivo, un gran equipo ofensivo y realmente bien equilibrado que juega como un equipo. Por otro lado, en Dallas es un monstruo de dos cabezas con Luka Doncic y Kyrie Irving, y si esos chicos no juegan bien, no tienen ninguna posibilidad de ganar un juego o una serie. Y en gran parte debido a que Luka Doncic es tan grande y talentoso ofensivamente, ese miedo y respeto hizo que muchas figuras de los medios eligieran a Dallas para ganar esta serie. Me gustan los maps. Dije después del juego 3 que me gustan los maps en 5, y todavía me gustan los maps. Ahora bien, cuando se trata de Luka Doncic, por supuesto es un mago ofensivo, y tengo un gran respeto por él y su juego ofensivo. Pero mirando al equipo de los Mavericks, específicamente en las finales de este año, realmente es Luka Doncic y todos los demás. En estos dos primeros juegos contra Boston personificaron un gran equipo contra un gran jugador. Y para alguien como Nick Wright, un fanático bien documentado de LeBron James, este tipo una y otra vez opta por el gran jugador sobre el gran equipo y es el mejor equipo en general. Mirando a Dallas en las finales de este año, en términos de pases por juego, 210 en comparación con Boston, que está por encima de 270. Desde que comenzó el seguimiento en 2014, ese número de 210 es el más bajo en la historia de las finales para un solo equipo. Y si das un paso más allá, mirando las asistencias por juego, Boston tiene 11 más que Dallas, asistencias secundarias, algo así como la asistencia de hockey, el pase extra. Boston 4.5 por juego, Dallas 0.5. Ahora la estadística más evidente es la de asistencias potenciales, Boston 47, Dallas 30.5. Si has visto a Dallas durante todo el año, estos números realmente no son tan sorprendentes, pero en contraste con Boston se vuelve evidentemente obvio que Dallas es un ejército de un solo hombre frente a Boston, que nuevamente es un gran equipo. Si miras las comparaciones de Luka Doncic, es un cliché decir que Luka es el James Harden blanco, pero mirando esos equipos de los Rockets a fines de la década de 2010, eran muy similares a Dallas, muy centrados en el aislamiento y la superestrella. Los Rockets de 2017, en términos de pases por juego, ocuparon el penúltimo lugar solo por detrás de OKC, liderado por Westbrook. Los Rockets de 2018, que llegaron a las finales del oeste, fueron los últimos en pases por juego. En 2019 nuevamente fueron penúltimos, detrás de Thunder de Westbrook. Lo que esto nos dice una vez más es que los equipos centrados en el aislamiento pueden llegar lejos en los playoffs, pero en términos de ganar campeonatos, no es la mejor fórmula, y rara vez si es que alguna vez funciona. Manteniéndose con el argumento de equipo contra jugador, Nick Wright antes de las finales de la NBA estaba pregonando desde los tejados que Boston no lo lograría, porque no tienen a un chico. Y esto es lo que no creo que lo vayan a lograr. Si no tienes a un chico que haya sido MVP o esté muy cerca, no ganas. Para darle crédito a Nick, a diferencia de muchos analistas, él realmente conoce la historia del juego y la usa como guía para sus predicciones futuras. Donde se mete en problemas es al doblar la historia de la NBA para ajustarse a una cierta era para él en el momento. Un ejemplo es el de los Mavericks ganando el campeonato. Mirando ese gráfico, lo astuto es que dice que han estado entre los 3 primeros en la votación del MVP en cualquier momento de sus carreras. Ahora, ¿por qué eso es engañoso? Por ejemplo, Tim Duncan en 2014 tenía 38 años y terminó en el puesto 12 en la votación de la MVP. Técnicamente hablando, este equipo de los Spurs no califica para el gráfico de Nick, porque Duncan en su mejor momento fue un ganador de la MVP. Mirando a otros equipos en la historia que no están en este gráfico, los Mavericks en 2011, Dirk Nowitzki diría que realmente estaba pasando su mejor momento, saliendo de su mejor momento, ya que este año no fue un candidato entre los 3 primeros del MVP. Paul Pierce en 2008, el MVP de las finales, fue el 14 en la votación del MVP. Chauncey Billups en 2004 no estuvo ni entre los 20 primeros. Si quieres retroceder más en la historia de la NBA, Isaiah Thomas en 1990 terminó en el puesto 13 en la votación. En 1989 aún peor, terminando en el puesto 17. Retrocediendo a finales de los 70, Dennis Johnson y Wes Unseld no recibieron ni un solo voto para el MVP. Mi punto general aquí es bastante simple. Primero, el gráfico de Nick es muy engañoso y deshonesto. Mi segundo punto es que hemos visto a equipos en prácticamente todas las eras, desde los 70, finales de los 80, principios de los 90, especialmente en los 2000. Ganar campeonatos sin tener a un chico como jugador entre los 3 primeros, ¿es más difícil hacer eso? Diría que sí, pero se ha hecho numerosas veces en varias eras. Una de las grandes narrativas de Nick antes de las finales sobre por qué Boston no ganaría el campeonato es porque el camino a las finales fue débil y un paseo. No creo que estén listos para este salto de dificultad que están a punto de enfrentar,
Y eso no es su culpa. Los Celtics llegan a estas finales como uno de los 7 equipos en la historia de la NBA, bajo el formato actual de playoffs, en una temporada de 82 juegos para nunca enfrentar a un equipo con 50 victorias. Y esos equipos con menos de 50 victorias estaban todos lesionados. Mientras tanto, los Mavs llegan a estas finales, como podemos mostrarles, habiendo jugado uno de los caminos más difíciles en términos de cuántas victorias tenían los otros equipos en la historia de la NBA. Deteniéndome allí, no estoy en desacuerdo con el punto inicial de Nick. El camino de Boston a las finales fue históricamente débil. En la primera ronda, Miami sin Butler. En la segunda ronda, Mitchell jugó, ¿qué? ¿2 juegos? Y en las finales del Este, Haliburton jugó 1 juego y medio. Históricamente hablando, para cualquier era, eso es bastante débil. Pero donde pierdes, mi intención es diciendo que ese camino débil a las finales es prueba de que Dallas ganaría el campeonato. Tratar de juxtaponer el camino de Dallas a las finales siendo tan difícil y duro como prueba de que ganarían es igualmente estúpido. Lo primero que me viene a la mente es la década de los 80, Boston versus Los Ángeles, el oeste de los 80 para los Lakers. Realmente cada año fue un paseo y un camino alfombrado hacia las finales. Lo que estoy diciendo es que el camino de los Lakers a las finales, sí, fue débil, pero aún así ese equipo de los Lakers era un gran equipo y cuando llegaron a las finales manejaron sus asuntos. Mira algunos de estos caminos a las finales a mediados de los 80. 1985. Los Suns ganaron 36 juegos. Segunda ronda los Blazers apenas por encima de .500. Y las finales del oeste Denver que apenas ganó 50 juegos. En 1987 la primera ronda nuevamente fue un equipo por debajo de .500. Los Nuggets de Denver. En la segunda ronda los Warriors apenas por encima de .500 y las finales del oeste los Sonics que no alcanzaron las 40 victorias. A pesar del camino débil de Los Ángeles a las finales, su conferencia oeste débil, nadie dijo que este equipo no era un gran equipo o un equipo históricamente dominante. Mirando los Celtics de este año, ¿está en ese nivel de los Lakers del Showtime? No, ni siquiera cerca. Pero jugar en una conferencia débil y tener un camino fácil a las finales no significa que ese equipo correctivamente no sea un gran equipo. El último punto que haré sobre por qué Boston era el perdedor percibido pero también el favorito al entrar en las finales es por un par de razones. Dallas es el equipo de moda, el tema candente. Luka y Kyrie son mucho más llamativos y emocionantes que Tatum y Brown. Francamente Boston todo el año donde gana por 30, 40 e incluso 50 puntos. Bueno, sí, ganaron este juego, fueron dominantes, pero ¿pueden ganar el campeonato o llegar a las finales? Eso es justo porque este equipo de los Celtics desde el primer juego, su objetivo era llegar a las finales y ganar el campeonato. Si logran este campeonato y vencen a Dallas sería uno de los campeonatos menos dramáticos en la historia reciente. No por los oponentes que jugaron, sino porque Boston como equipo es un poco aburrido, un poco vainilla y simplemente se mantienen en el camino y solo juegan baloncesto.